Bueno, pues para mí es un placer y un honor estar aquí en la casa de Dios una vez más. Esta semana fue una semana muy diferente porque en este fin de semana tenía como muchas cosas y me sentía, le contaba a alguna de las jóvenes que me sentía un poco abrumada porque quería dedicarle tiempo. Ayer me tocaba predicar y hoy también, y quería dedicarle el tiempo y no veía cómo el Señor iba a redimir mi tiempo. Y le decía a Sarai, por favor, ora por mí, que necesito que Dios redima mi tiempo. El viernes yo llegué, le decía también a una de las jóvenes, arrastrándome emocionalmente. Llegué aquí hasta vestida monocromática, de un color que tenía mucho, que no tenía diversidad de ropas, que es mi color favorito, o era cuando yo era adolescente, ya yo ni sé cuál es mi color favorito. Y yo vine así de morada, pero era porque yo necesitaba llegar a la casa de Dios, porque me sentía que no sabía cómo iba a poder hacer tantas cosas en este fin de semana. Pero el Señor redimió mi tiempo de una manera como solo Él lo sabe hacer. Y ayer a las 2 de la tarde, yo le decía a las chicas que yo sentí como una voz como dentro de mí que decía, ¿viste? Ya, eso era. Y yo estaba como, pero sí, ya son las 2 de la tarde y yo tengo toda la tarde libre, tengo todo, o sea, pude lograr, no todo lo que tenía que hacer, pero bueno, por lo menos pude hacer lo que el Señor me permitió hacer y estaba tranquila, estaba conforme con lo que el Señor me había permitido hacer. Pero esta semana yo estaba viendo un debate, vi un solo video de un debate que se hace en algo que se llama la Unión Oxford. Y esto es sobre debates de decisiones que va a tomar la iglesia anglicana, eso es en Inglaterra. La iglesia anglicana, aunque mantiene muchas costumbres del catolicismo, ha tomado y sus fundamentos vienen de la Reforma Protestante. Y el debate era nada más y nada menos si la iglesia debería permitir, aprobar y bendecir el matrimonio del mismo sexo. Y me llamó la atención que hay una persona uno de los reverendos que estaba trayendo su parte del debate porque permiten que algunas personas, creo que eran 8, que iban a debatir el punto, tenían que traer oposición hacia la moción o estar de acuerdo. Y a mí me llama la atención que él decía que alguien le dijo, porque él estaba ansioso, que alguien le dijo que cuando Lucas, en el verso de Lucas que dice que cuando estés delante de las autoridades y los líderes religiosos, el Espíritu Santo en esa misma hora te dará la palabra que vas a decir. Y él decía, yo no estoy con los líderes, yo no estoy con las autoridades, yo no estoy con los fariseos, yo estoy con los líderes de la iglesia. Y dice, y habían 3 reverendos que estaban de acuerdo con aceptar esa moción. Y él decía algunas frases, quise ponerlas en la pantalla solo para tomar algunas, pero realmente no es el punto del mensaje. Él decía, muchos dicen que ahora mismo nosotros sabemos más de homosexualidad que lo que sabíamos antes. Y él dice, ¿sabía Dios menos en aquel tiempo? ¿Estamos diciendo que no creemos la autoridad de las Escrituras? ¿Estamos llamando a las personas a que escojan los versos en los cuales creer? Y la razón por la que quise traer esto y comenzar así el mensaje es porque cada día, hermanos, somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de seguir a Cristo. Y cada día nosotros, miren lo que nosotros estamos viendo y nos estamos enfrentando, donde muchas veces se quiere tergiversar lo que nosotros creemos. Y está de ti y está de mí entender y creer
y estar firmes en lo que nosotros creemos y tener ese fundamento para nosotros poder decir a otros, la iglesia se mantiene con la autoridad de las Escrituras, porque es inspirada por Dios. Y eso es lo que nosotros creemos. Y después de eso, los reportajes, la identidad de la iglesia en crisis. La identidad de la iglesia no está en crisis. La identidad de la iglesia es Cristo. Pero el que está ahí afuera no lo sabe. Y cree que es verdad que nosotros estamos en crisis. No, la identidad de la iglesia no está en crisis. Y yo pensaba en el mensaje de Rubén de hace 2 semanas justo, donde estábamos celebrando la independencia, donde Rubén nos motivaba a nosotros a que, se lo puse aquí para que recuerden, puse el escudo y la cuestión para que yo dije, ahí se van a acordar, si yo pongo la República Dominicana, hecho en República Dominicana, se van a acordar. Y Rubén nos hablaba de que, señores, nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, en la sabiduría, en el gozo, en la fe, en la unidad. Y no es una coincidencia, porque este tiempo trae retos para cada uno de nosotros, en lo más pequeño, también en lo más grande. Y nosotros cada día vamos a tener que tomar una decisión. Y yo hablaba ayer, Saray me enseñó un video muy chulo que lo usaremos más adelante. Pero pareciera como que cada día nosotros tenemos una lucha, una competencia por nuestra atención. Pareciera cada día que nosotros hacemos una competencia por nosotros, como que cada día tienen que convencerte para buscar a Dios. O algunos, no estoy generalizando, es una expresión. Pareciera como que a nosotros tienen que motivarnos y convencernos a estudiar la palabra de Dios. Pareciera como que nosotros tienen que presentarnos unos argumentos muy sólidos muchas veces para dejar de dedicarle tanto tiempo a algunas cosas. Nosotros dedicar más tiempo a Dios. Y es por eso que muchas veces cuando nosotros nos vemos en este tipo de situaciones, entonces a veces hasta titubeamos. Qué difícil. Y lo importante, como dice aquí ahora en la pantalla, es que nosotros entendamos que es más que una emoción. Y no estamos hablando de la tienda esa famosa de aquí. Estamos hablando de que seguir a Cristo es búsqueda, es entrega, es obediencia, es arrepentimiento. Y piensa en algo que a ti te gusta hacer mucho. ¿Qué te gusta hacer mucho? Piensa, no me lo tienes que decir, pero piensa. A mí me encanta ahí arreglarme la mano y los pies. A mí me encanta leer. Si yo pudiera estar así como que 3 días sin hacer nada y que me den la comida en la boca y me la ayuden a comer, perfecto. Sería excelente. Para mí sería excelente eso. Pero el querer buscar de Dios, o sea, tiene que salir de adentro, tiene que ser igual. Como cuando yo digo, ay no, yo me voy a arreglar la mano y los pies, ustedes resuelvan. Yo digo así en mi casa, resuelvan, vengo ahorita, en 1:30. Porque esa 1:30 es importante para mí. Así mismo debe ser la búsqueda de Dios. Y resulta que ayer yo venía con Caleb y hay una canción, una de las canciones, él tiene canciones muy favoritas. No parece que a Caleb, pero a Caleb le gusta mucho las canciones de Ale Zurdo, de Redimido. Él se pone, le encanta. Y funky, se pone, y yo lo veo así como que no pareciera. Pues le gusta mucho. Y hay una de sus canciones favoritas que ayer salió en la música que estábamos escuchando, de tanto que la oímos. Pues ustedes saben que el algoritmo que está ahí sale y vuelve y sale la misma canción. Pues él estaba diciendo, estábamos escuchando una canción que se llama Pura Sal, de Redimido. Y yo no sé por qué a ellos les gusta tanto esa canción, de verdad, no lo entiendo, porque hay hasta frases de esa canción que ellos no entienden, ni se identifican con ella, pero les gusta. Y entonces, Cali me dice en el carro, ¿y por qué que él dice, no está jugando a ser cristiano, es pura sal?
¿Por qué él dice pura sal? ¿Qué es eso? Y yo digo, ay Dios mío, ojalá mi hijo no crea lo que se está diciendo en el mundo, que está salado, es que te está yendo mal. Y me remito a unos versos, le digo, porque lo que pasa es, tú sabes otra canción de Funky que se llama Luz y Sal, ¿verdad? Mira, Jesús dijo en Mateo 5, y le digo, lo puse aquí en la pantalla solamente para que me lleven, y yo le dije primero la parte de la luz. Mira, Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, y si tú eres una lámpara, nadie enciende una lámpara y la pone abajo de una cama, le digo yo. Y nosotros somos la sal de la tierra, porque la sal da sabor, le digo yo a él. Eso de que tú estás salado, eso no es bíblico. Tú te has llamado a ser sal. Y ojalá tú seas un saco de sal de Jesús. Pero bueno, no, porque la gente dice un saco de sal. Y Caleb me pregunta, ese muchacho está pasado, yo creo que vamos a tener que ponerlo a predicar un día de esto. Me dice, ¿y tú eres sal? Yo le dije, claro que sí. Yo he decidido seguir a Cristo. Y yo he decidido obedecerle. ¿Y tú eres sal? ¿Tú has decidido amar, seguir y obedecer a Cristo? La respuesta de Caleb me puso a pensar. Y hasta cambiamos un par de cosas en mi casa y me dijo, es que no lo sé. Porque yo escucho a la gente diciendo que si recibieron al Señor y yo no sé cómo se hace eso. Y yo le dije, yo sí sé. ¿Tú quieres que te enseñe? Y me dijo, sí quiero. Quiero entenderlo. Mi hijo de 7 años tiene necesidad de Dios. Tiene necesidad de entender. Y él me dice, yo oigo que la gente pregunta, ¿tú recibiste al Señor? Y yo no sé cómo se hace eso. Y es mi responsabilidad enseñarle a él cómo se hace eso. Y a mí me puso a pensar, porque yo admiro ese pensamiento crítico, porque quizás cualquier otro me hubiera dicho, sí, yo amo a Cristo. Pero él se puso a pensar más allá. Si yo estoy llamado a ser sal, yo tengo que saber cómo se hace eso. Y a mí me gusta que él, aunque me hizo pensar, y yo dije, espérate, tengo un libro ahí que se llama ¿Cómo evangelizar los hijos del pacto? Y ya, lo saqué, el lunes. Mañana, eso está ahí en mi casa. Lo estamos estudiando. Lo estaremos estudiando, si Dios lo permite. Y este relato que vamos a leer hoy, en lo que voy a basar el mensaje, viene de una canción de Marcos Vidal que se llama Nosotros No. Se llama la canción. Y primero les vamos a leer y luego les cuento de qué se trata la canción. Dice así, Daniel 3. Ayer cuando estaba preparando el mensaje, vi unas notas de un mensaje de nuestro pastor de Daniel 4. Y yo estaba ahí y yo dije, pero mira qué interesante, está bueno como refrescarlo, pero no, era de Daniel 3 que íbamos a hablar hoy. Y dice así, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho. ¿Usted sabe cuánto es eso? 27 metros de altura. ¿Alguien se ubica? Es mucho. ¿Oyeron? Ya, para el que se quiera ubicar, mucho. Y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua del rey Nabucodonosor, que el rey Nabucodonosor había levantado. Me parece que hay una versión de la Biblia que vuelve y repite cada uno de los títulos y funcionarios que invitaron, para que se entendiera que se invitaron jueces, magistrados,
gobernadores, asesores, tesoreros, todos vinieron. Esta versión como que lo resume, la versión Nueva Traducción Viviente, pero no pasa nada, ya yo se lo dije. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclinen rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Y es posible que la idea de esta estatua haya venido en Daniel 2, Nabucodonosor exactamente tuvo un sueño y él estaba pidiendo que les revelaran el sueño y Daniel vino, oró y le pudo decir de qué se trataba el sueño. Y en el sueño él había visto, el rey Nabucodonosor, una estatua grande, pero tenía esa estatua 4 materiales diferentes. Entonces, en este caso, Nabucodonosor puede ser que se haya quedado con su idea de su estatua y como la cabeza en el sueño de él era de oro, él decidió hacerla de oro completa, ¿verdad? Porque el oro lo representaba a él. Y él quizás hizo esto como una forma de establecer su poder de ese imperio que él tenía mucha gente de diferentes razas, diferentes naciones. Yo soy el todopoderoso, esa es la estatua, hay que adorarla, pero fíjense que ese poder, esa institución de ese poder vino con una amenaza inmediatamente. No vino, miren, yo hice la estatua, todo el mundo venga, arrodíllese y adórelo. No. Ahí mismo en el decreto había una amenaza. Y fue claro, arrodíllense o un horno, que miren que no era un air fryer, para que ustedes supieran, no era un air fryer, que había gente ahí, porque eran de esos hornos que se entiende que eran hornos que se usaban para hacer ladrillos y eso, que eran hornos bien grandes. Seguimos leyendo en el verso 8 de Daniel capítulo 3, dice así: sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey. Ustedes saben que siempre hay alguien que ayuda, ¿verdad? Siempre hay una gente que quiere ayudar. Entonces, se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Wow, cuánta gente que le gusta ayudar. Por si acaso alguien no se dio cuenta, ¿verdad? Y le dijeron al rey. Lo primero es que le dijeron: oye, este tipo quiere tener poder, este tipo, su ego es lo más importante para él. Y entonces yo arranco diciendo: que viva el rey. Que viva el rey. Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Bueno, pues hay algunos judíos, nada más y nada menos, lo que usted acaba de poner en el capítulo 2 como líder de Babilonia, a eso los líderes, ellos no lo quieren hacer. A los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad, se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Ustedes saben, ayudando al rey Nabucodonosor a que vea el error de los demás. Qué fuerte. Entonces aquí en este verso nosotros vemos que ellos vienen al rey a darle más ego de lo que él tiene. Y realmente no dice si eran solamente ellos tres, esos tres judíos. Quizás era como una representación
de los judíos que querían usar estos tres, y entonces, quizá para darle el ejemplo a los otros, no sabemos. Quizás uno de esos astrólogos lo que quería era el puesto, porque lo que quería era ese puesto de esos judíos. Quizás puede parecer muchas cosas. Y en muchas culturas, los ídolos son externos. La gente se arrodilla delante de estatuas. Y quizás muchos de los que estamos aquí dirían, yo no lo haría. Yo no lo hago. No me interesa. Yo quiero ir a mí no me interesa ser de esa cultura que se arrodilla delante de una estatua. Y aunque quizás muchos de nosotros no pensarían nunca arrodillarse delante de algo, muchas veces arrodillamos nuestras vidas y le ponemos atención a cosas que son vacías y arrodillamos nuestras mentes y nuestros corazones delante de esas cosas. Y simplemente la idolatría es sencillamente cualquier cosa que nosotros ponemos delante de Dios. Por eso quise poner esta frase aquí en la pantalla, para que nosotros entendamos que puede ser cualquier cosa que nosotros ponemos ante Dios. El doctor W. Stanford, de la Universidad McGill, dijo: el Dios principal de nuestro tiempo es nuestro nivel de vida. Estamos tan preocupados por las posesiones materiales que hemos olvidado que son un regalo de Dios. John MacArthur dice: los dioses de nuestra sociedad es el amor propio, el entretenimiento, las posesiones, el orgullo, las personas, el placer y hasta los proyectos. La idea es que podamos aprender a trazar una línea y llamar a esa línea convicción y tomar la decisión de nunca bajar de esa línea. Y a mí me llama la atención que hay muchas cosas que nosotros podríamos poner ante Dios, en el lugar de Dios. Mira que dice entretenimiento, placer, posesiones, estilo de vida. Hasta personas a veces ponemos ante Dios. Y realmente no es fácil, no es tan fácil nosotros decir, ay, sí, es verdad, yo tengo una idolatría con mis hijos y la voy a dejar. No es tan fácil de hacerlo. No es fácil. Ahora, tenemos que entender, tenemos que estar claros que nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestros comportamientos están determinados por dos cosas: nuestros principios internos y la presión externa. Y aquí lo que nosotros vimos en Daniel 3 es que estábamos viendo a unos jóvenes que cuando tiraron el decreto, lo primero que hicieron fue que no se arrodillaron. Y siempre hay un par de chismosos que están atentos a todo lo que uno está haciendo. Y en ese caso vinieron a decirle a ellos: mira, al rey, estos jóvenes no están haciendo lo que tú dijiste que hicieran. ¿Qué tú vas a hacer con ellos? Pero aquí entra el punto de que sus acciones, sus actitudes, sus comportamientos estaban entre su principio interno y la presión externa. Y ahí es lo difícil, cuando eso entra en conflicto. Porque cuando yo estoy muy cómoda aquí en la iglesia, ¿verdad?, que todo el mundo me está prestando atención, que yo estoy aquí, yo estoy leyendo la palabra de Dios, todo el mundo, yo estoy bien. Lo difícil es afuera, cuando yo tengo una presión externa. Seguimos leyendo Daniel 3, en el verso 13 al 18, y dice así: entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó, obvio, esa era
Esa era la reacción que estábamos esperando. ¿Cuántas veces tú no has ido a enchinchar a alguien sabiendo, esperando? Eso es, yo estaba esperando eso mismo. Y tú hiciste eso mismo que yo estaba esperando que tú hicieras. Y cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó, ¿es cierto? ¿Es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos. A mí me llama la atención que dos cosas. Que primero Nabucodonosor usa la misma técnica que usó la serpiente con Eva. Es cierto. Y a veces esa frase nos pone a nosotros como a titubear. Es el momento donde el principio interno y la presión externa entra en conflicto. Es cierto. Es cierto que los evangélicos no beben. Es cierto que los evangélicos no bailan. Es cierto que los evangélicos no aman a los homosexuales. Y el comentario bíblico dice que hay al menos 8 excusas que ellos pudieron haber usado. Y cuando yo la leí, yo dije, oye, pero es verdad. Ese conflicto interno ahí, lo que yo creo, pero la presión externa. Y voy a leer 3 de las excusas que ellos que podrían usar, según el comentario bíblico. Nosotros no nos vamos a volver idólatras. Lo haremos esta vez y le pediremos perdón a Dios. No le estamos haciendo daño a nadie. Tenemos un puesto que nos dio el rey, estamos endeudados con él. Además, si nos matan, nadie va a ayudar a nuestro pueblo. Me parecieron interesantes porque me parecieron lógicas. Me pareció algo que cualquiera de nosotros pudiera pensar. O sea, siendo honesto, ya quizá alguien leyó los próximos versos, lo que ellos dijeron, pero siendo honesto, cualquiera de nosotros pensaría, porque yo me arrodillo una vez, yo no me voy a volver idólatra. Pero esas violaban un mandato que Dios les había dado, que era, no tengas dioses además de mí. ¿Y qué dijeron esos chicos? Seguimos leyendo. Sin embargo, si se niegan, le dijo Nabucodonosor, sin embargo, si se niegan, inmediatamente lo voy a arrojar al horno ardiente. Entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos? ¿Tenían seguridad ellos de que Dios los iba a salvar? En ese momento, ellos tenían seguridad de que Dios los iba a salvar. Si Dios no lo hubiera salvado, ¿Dios deja de ser Dios? ¿Dios deja de extender su misericordia? Es su decisión. Y ellos dijeron, en el verso 16, dice, Sadrach, Mesach y Abednego contestaron, oh Nabucodonosor, nosotros no necesitamos defendernos delante de ti. No, yo no tengo que decirte nada, yo no tengo que darte explicaciones. Señor, esa gente son fuertes. Si nos arrojan al horno ardiente, al Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Oye, ellos no dijeron me va a salvar. Es capaz. Ellos saben al Dios que le creen. Él es capaz. Yo no sé si él lo va a hacer, pero Él es capaz de hacerlo. Él nos rescatará de su poder, su majestad, pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Gloria a Dios, pero esa está dura.
Esa está dura porque viene con amenaza. Esa está dura porque el horno estaba al diente. El horno no está para galletica. No estaba para galletica, no, era para ladrillo, para quemar gente. Y miren que esta forma de amenaza pasa en las mejores familias, como dicen. Pasa en las empresas donde nosotros trabajamos, donde te pueden decir que no vayas con nada religioso, que no apoyes las cosas religiosas. Y puede ser, ¿verdad?, que no es que nos vamos a poner con un megáfono necesariamente a interrumpir el piso de producción de donde yo trabajo para comenzar a predicar. Pero que yo no pueda ir con una camiseta que diga Jesús te ama. Eso es amenaza, eso es persecución. Y esos chicos estaban claros que Dios era capaz de hacer todo y era capaz de salvarlos. Pero el enfoque de ellos no era necesariamente si Dios los iba a salvar o no. El punto de ellos, su convicción, era mejor creer en Dios, servirle y no fallarle. ¿Y cuántas veces nosotros comprometemos nuestros principios y convicciones por algo tan sencillo como lo terrenal y lo temporal? ¿Sientes tu tentación de comprometer tus principios y convicciones por las presiones externas? ¿Sientes tu tentación? Muchas veces, quizás. Quiero que leamos Colosenses 1, del 19 al 23. Dice, pues Dios en toda su plenitud, Colosenses 1, 19 al 23, dice, le agradó vivir en Cristo y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Ahí estamos bien. Esa es tu convicción. Jesús murió por mí. Yo no tengo culpa. Yo soy libre. Yo soy santa. Dice el verso 23 de Colosenses 1. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Y es que aún en ese momento de esa presión y de ese conflicto, esos chicos entendieron que debían mantenerse firmes a esa convicción porque era mejor fallarle al mundo y no fallarle a Dios. Porque este era capaz de salvarlo de algo tan difícil como un horno, Señor. Y hay una historia que leí de un hombre muy religioso. Y él compró una estatua pequeña, o sea, de buen tamaño, como que que cabía en una mesa, de Cristo. Y él la puso ahí, en el área del comedor, la puso ahí. ¡Pah! Pero ¿qué pasa? Que su mujer no le gustó como con la decoración que ya ella tenía planificado. Y entonces se la movió para otro lado de la casa, para ¿cómo es que se llama la parte de abajo? Gracias, eso mismo. Era para ver si ustedes están en eso. Entonces, para el sótano. Pero él vino y lo puso en la puerta de adelante de la casa, en la entrada, en la mesita de la entrada de la casa. Y la niña de 2 años le dijo,
Y es que ustedes no se deciden dónde es que van a poner a Dios. Buena pregunta. ¿Tú sabes dónde tú vas a poner a Dios? En tu vida, en tu corazón. Los músicos pueden ir subiendo. Tú sabes en qué lugar está Dios. Tú sabes dónde lo vas a poner. Pero una vez esté ahí, ¿qué lo va a mover de ahí? ¿Qué lo puede mover de ahí? Porque ese es el punto. Que tú entiendas qué cosas quizás no son a la clara, pero sutilmente tú te postras delante de eso. Y ese toma el lugar de Dios. Y cuando esa convicción interna choca, entra en conflicto con la presión externa, muchas veces nos postramos, muchas veces cedemos. Sadrach, Mesach y Abednego estaban en una situación muy difícil. Era creerle a Dios, literal a ciegas, delante de la gente. Y si ellos se hubieran postrado, todo lo que ellos habían hecho hasta ese momento se iba a perder. Lo que iban a hacer, lo que lo estaban atacando, quizás lo que querían era que lo mataran. Porque quizás estaban seguros que no. ¿Y si ellos se hubieran arrodillado? Pues no era verdad lo que ellos creían. Y es difícil, por eso dije que es una situación difícil. Porque muchas veces es nuestro testimonio que está ahí. Pero sacándolo de afuera, ¿cómo entras tú en conflicto? Día a día, ¿qué cosas sutilmente de esos dioses que hemos mencionado te ponen en conflicto con la posición de Dios en nuestras vidas? ¿Qué está determinando tus decisiones, tus actitudes y tus comportamientos? ¿La presión externa o tu convicción de la verdad de Cristo?